Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra reunión. Mi nombre es Jorge Montenegro, soy residente en neurocirugía. Hoy vamos a discutir el tema acerca del enfoque del manejo con trauma de cráneo. Esta charla está dividida en dos partes. La vamos a presentar entre dos residentes. También adelante y presento a la doctora Ivana Molina. Ella es una residente de urgencias que está en este momento rotando por nuestro servicio y continuará al final de mi presentación con la parte de los aspectos acerca de la monitoría enfocados hacia lo que es la parte del manejo intensivo. Entonces, voy a empezar acerca de cosas más básicas, teniendo en cuenta y reuniendo la información disponible en los distintos protocolos que se han establecido en estos últimos años. Entonces, si de pronto se genera alguna duda al respecto, les agradezco que se realice. Entonces, para empezar, debemos tener en cuenta de que el trauma de cráneo se define como aquella alteración en el sistema nervioso central que es secundaria a una lesión traumática. Entonces, esta se va a dar por una liberación de una fuerza externa en diferentes tipos de energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, o una combinación de estas. Y es importante saber que esto va a generar unos cambios celulares y moleculares como una respuesta a la lesión, como lo vamos a observar más adelante. En relación a la epidemiología, se ha considerado que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Se ha estimado aproximadamente que 69 millones de personas en todo el mundo sufren un TEC cada año y aproximadamente casi 6 millones mueren secundario a esto. En relación a la gravedad de la lesión, la mayoría, como lo podemos observar en el cuadro inferior izquierdo, son leves, pero una cifra no despreciable tampoco, terminan siendo graves y son aquellos en los que usualmente más se va a enfocar la charla. En relación a qué regiones son las más afectadas, el Banco Mundial divide en los países según los ingresos. Los más afectados han sido aquellos países de bajos y medianos ingresos, donde se ha documentado incluso que un paciente que tiene un TEC en estos países tiene un riesgo 3 veces más y el doble de muerte que en un país de altos ingresos. Se han identificado diferentes poblaciones donde esto tiene un resultado devastador, principalmente en el sudeste asiático y la región Pacífico Occidental. Las causas que surgen después del TEC son secundarias a un accidente de tránsito, en su mayoría, teniendo en cuenta países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, seguidos por las caídas y por las agresiones. Esto principalmente es secundario al uso principalmente de vehículos motorizados. La motocicleta es uno de los transportes que en nuestros países pues genera una disponibilidad y un acceso a personas que de pronto están empezando su vida laboral, especialmente jóvenes que están en su vida económicamente activa y que por condiciones viales inseguras, en ocasiones, por ejemplo, en sitios donde no hay disponibilidad o la restricción con el uso de cascos y el consumo del alcohol, aumentan más el riesgo de que estas lesiones cada vez se presenten con mayor frecuencia y con mayor gravedad. En distintos registros, como el del Instituto de Medicina Legal, como podemos observar del recuadro marcado, las principales causas de muerte violentas que se registraron fue secundarios a homicidio y transporte, siendo estas, si uno describe principalmente aquellas, énfasis en qué tipo de lesión fue la causa de la muerte, el trauma de cráneo es la más frecuente. En relación a la fisiopatología, entonces debemos tener en cuenta que cada persona pues tiene unos factores de riesgos ya asociados también que tienen que ver con mucho en el desenlace, como la edad, el estado de salud previo a la lesión y factores genéticos. Entonces, una vez que se desencadena esta lesión primaria, que es en el momento del golpe o del trauma, entonces se inicia como tal ese daño físico donde se observa
un daño principalmente al tejido neural del encéfalo, que es fácilmente identificable en las neuroimágenes, como laceraciones en los axones, principalmente daño vascular arteriovenoso, y es donde vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones que nos describen la literatura como aquellas lesiones focales como contusiones, fracturas, hematomas, y las lesiones difusas como las concusión o la lesión axonal difusa, que tanto afecta el pronóstico de estos pacientes. Entonces, una vez que este paciente ya se ha generado un daño macroscópico, entonces ya comienzan a partir una serie de fenómenos y de eventos que son considerados la lesión secundaria. Entonces es aquí donde comenzamos a tener una serie de intervenciones con el objetivo de afectar o impactar en los resultados de estos pacientes. Entonces principalmente aquí es donde estos fenómenos se van a dar dado por la isquemia, la hipoxia y el edema, con aumento de la presión intracraniana, y que si nosotros no logramos impactar en ellos, esto se convierte en un círculo vicioso y cada vez más va a tener un deterioro progresivo a nivel de la perfusión cerebral, generando un daño irreversible. Estos cambios a nivel de la lesión secundaria los podemos observar a través de las distintas herramientas como la monitoría de la oxigenación tisular, la presión intracraneana y el Doppler transcraneano. Entonces, si nosotros reunimos estos dos procesos, ¿cierto? Uno que es la lesión primaria, que es la única forma de afectar en el resultado es la prevención, y la lesión secundaria, entonces ya nos vamos enfocando hacia qué tipo de intervenciones debemos realizarlo para determinar un resultado en el paciente. En esta diapositiva me gusta mostrarla porque resulta que en los distintos eventos que se han venido estudiando, más que todo a nivel de su biología molecular, se describe también una lesión terciaria y una lesión cuaternaria, dando principalmente énfasis en la lesión terciaria como aquellos trastornos energéticos a nivel celular, en donde hay unas fallas de bomba, donde predomina un metabolismo anaerobio, y esto se puede medir a nivel de laboratorio a través de distintas intervenciones, como los estudios que se realizan con microdiálisis cerebral. En la lesión cuaternaria ya implica todas las vías intracelulares que terminan en la apoptosis neuronal, que se generan con una liberación de neuromarcadores, y es lo que en este momento, por ejemplo, los estudios están mostrando una detección temprana para determinar un pronóstico, ya sea malo o bueno, y determinar una severidad de la lesión a nivel biológico. En la imagen inferior también es importante saber que muchas veces nos vemos enfrentados a pacientes que en el momento de su llegada o su arribo al hospital como primera medida están en muy malas condiciones, pero debemos conocer que el proceso, ¿cierto?, lleva tiempo, y como lo podemos ver en las diferentes curvas, todos estos procesos de lesión, de necrosis, inflamación, apoptosis se van a generar durante las primeras semanas y meses, y posteriormente se ha visto ya una recuperación y una mejoría de los pacientes dependiendo de muchos factores, pero que no lo podemos establecer a corto plazo, sino que al menos los estudios que evalúan los resultados deberían evaluarlos a los 6 meses o preferiblemente al año o los 2 años, donde podríamos considerar ya un estado del paciente para poder determinar un pronóstico adecuado. En relación al enfoque de manejo, al revisar la literatura y saber de pronto qué podemos tener en cuenta acerca de lo disponible, como podemos observarlo en países de altos ingresos y de bajos ingresos, ya se han realizado diferentes esfuerzos con el objetivo de reunir la mejor información disponible para el manejo del paciente con trauma de cráneo. En los distintos países, como lo podemos observar, hay distintas guías ya publicadas, dentro de las que más conocemos es aquella guía de la Brain Trauma Foundation, publicada en el 2016, donde actualizó parte del tratamiento, y como podemos tener en cuenta, las guías proponen y evalúan una serie de intervenciones que podemos realizar o no en pacientes, pero que
no nos orientan de una forma ordenada hacia una serie de intervenciones como lo podría ser unos protocolos. Entonces, es por esto que en Colombia, en el año 2014 también se realizó una evaluación de todas estas intervenciones, principalmente en pacientes con TEC grave, ¿sí? Pero también se añadieron unas preguntas muy puntuales acerca, por ejemplo, de algunas en atención prehospitalaria y otras también a nivel de qué pacientes, por ejemplo, requerirían realizarse una imagen debido a que, como lo vamos a ver más adelante, esto tiene un efecto también administrativo que nos aclararía el panorama principalmente para la atención primaria de estos pacientes, ya que muchos de ellos incluso no van a darse todos en las grandes ciudades, sino la mayoría y los más afectados van a estar en sitios remotos o áreas rurales. Dentro de la literatura que se ha ya realizado en este último año, por ejemplo, como podemos ver en el cuadro inferior del lado derecho, existen 2 protocolos ya publicados, uno de ellos que se hizo de forma interdisciplinaria en Colombia y otro que se hizo con expertos en el manejo del trauma de cráneo de múltiples sitios en el mundo, lo que nos aportaría una mayor diversidad en relación a cuál sería la mejor estrategia de manejo en estos pacientes. Entonces, estas intervenciones que les voy a presentar hoy principalmente van dadas es hacia lo que es la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, algunos aspectos de la guía de la BTF y tener en cuenta estos 2 protocolos que fueron publicados, uno en el 2020 y el otro, los 2 también en el 2020, en donde ellos, por ejemplo, en el que se hizo aquí en Colombia, lo que se determinó fueron diferentes protocolos, se hicieron en total 10 protocolos, cada uno de ellos adaptado a un contexto, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tratar a un paciente con un TEC grave en un primer nivel, en un segundo nivel o en un tercer nivel. En un tercer nivel, por ejemplo, que no tenga neurocirujano disponible todo el tiempo o que no tenga de pronto una UCI disponible todo el tiempo, que requiera una cirugía. Entonces son distintos contextos, como lo podemos ver en la imagen, en la cual se establecen unas medidas básicas, ¿cierto? Que son aquellas que, por ejemplo, podemos observar en el cuadro rojo, unas medidas que son intermedias y unas medidas avanzadas que dependiendo de cada uno del contexto en el que se encuentre se van a establecer, pues siendo claramente mejor establecer todas las medidas si se tienen disponible. Y en la parte inferior podemos observar el protocolo también de manejo basado en un consenso con el objetivo de que se base en el examen físico y en imágenes, teniendo en cuenta que en todos los sitios no se tiene disponibilidad de una neuromonitoría multimodal como se va a discutir más adelante. Entonces yo voy a presentarles este tipo de modelos que se han venido realizando. Entonces todo paciente con un trauma de cráneo pienso que se debe enfocar como un paciente politraumatizado, como lo recomienda el Colegio Americano de Cirujanos a través de su curso ATLS. Se debe realizar una evaluación primaria, una evaluación secundaria. La primaria pues va a ser mucho más general. La secundaria, una vez que ya se tengan identificados y estabilizado el paciente, se va a realizar a fondo un examen neurológico completo. Y algo que personalmente me gusta es saber que el paciente debo determinarlo como mío para acordarme que siempre un paciente debo monitorizarlo, debo asegurar una vía intravenosa y suministrar oxígeno si lo requiere. La Organización Mundial de la Salud también aporta una lista de verificación en todo paciente con trauma debido a que al implementar estas estrategias ha disminuido las fallas en el manejo. Entonces nos plantean como una lista de chequeo con el objetivo de mejorar cada vez la atención en estos pacientes. Entonces, en relación al manejo de la vía aérea y a la inmovilización de la columna cervical, siempre se debe evaluar la permeabilidad. Muchas veces, simplemente llamando al paciente, podemos evaluar esa respuesta y tener un acercamiento acerca del estado neurológico y la permeabilidad de la vía aérea. Si nos habla
si nos responde ya podríamos tener una aproximación al menos de que la vía aérea está permeable y deberíamos evaluar en caso contrario si tiene compromiso ir pensando en asegurar la vía aérea si lo requiere, como lo veremos más adelante. En la vía aérea usualmente estos pacientes van a presentarse con múltiples secreciones, objetos extraños. Siempre nosotros debemos tener a la mano un succionador con el fin de realizar la aspiración de estas secreciones y ayudar con la permeabilidad de la vía aérea. Debemos ayudarnos con uno de los mejores inventos que pienso que se ha existido, que es la cánula de Gell en este tipo de pacientes, ya que permite permeabilizar la vía aérea en pacientes que tienen alteraciones del estado de conciencia. Debemos recordar que esto debemos utilizarlo es en pacientes que estén con un Glasgow bajo, debido a que el estímulo que podemos generar con esta cánula en pacientes que estén conscientes y alertas podría tener consecuencias deleterias. Siempre se debe realizar una inmovilización de la columna cervical bimanual, como lo podemos observar en la imagen. Utilizar insertar el collar cervical y dejarlo allí hasta que se demuestre que no tiene una lesión cervical. Este tipo de pacientes se debe movilizar en bloque y en una tabla rígida si es necesario hasta que se descarte como tal la lesión. En realidad, en relación a la ventilación, se debe evaluar la frecuencia respiratoria y si se tiene disponible la saturación de oxígeno. Si esta saturación de oxígeno está por debajo de 90 o si presenta signos de dificultad respiratoria, deberíamos estar atentos con el objetivo de asegurar la vía aérea si es necesario. Dentro de los diferentes protocolos y en la guía de práctica clínica nos orientan hacia cómo debería realizarse, con qué medicamentos, como lo podemos observar en el cuadro inferior, teniendo en cuenta realizar una secuencia de intubación rápida, dándonos diferentes opciones según la disponibilidad de ellos y teniendo en cuenta la primera opción debido al mejor efecto sobre su estado hemodinámico, hipertensión endocraniana y demás. También esto durante la intubación pues debemos considerar que se debe evitar la hiperextensión del cuello, ¿sí? Y en caso de no poder lograr una vía aérea segura definida como un tubo endotraqueal que está inflado en la vía aérea conectado a una vía de oxígeno, deberíamos utilizar unos dispositivos supraglóticos o continuar con la cánula de Gell con el fin de mejorar la oxigenación cerebral y una posterior vía aérea segura. Se debe ajustar siempre la fracción inspirada de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, debido a que esto podría generar algunas alteraciones a nivel de la vasoconstricción cerebral, y se debe iniciar una ventilación mecánica con parámetros protectores con el objetivo de evitar el daño secundario a esta intervención que es la ventilación mecánica. Uno de los aspectos que se ha considerado importante y a modo personal esto se recomendó es que en pacientes que a pesar que no tengan una indicación como la que se establece en la literatura, como un Glasgow menor de 8, o que tengan otro tipo de afectaciones que comprometan esto, se pueda realizar una intubación orotraqueal con el fin de realizar el transporte, porque toda la geografía colombiana no es como uno quisiera, ¿sí? Uno en teoría debería considerar realizar este tipo de intervenciones en ambientes seguros, como lo mostramos en una imagen de arriba, donde en caso de que haya un fallo en asegurar la vía aérea, pues haya un compañero que le pueda ayudar o que haya un equipo de apoyo. Pero yo no me imagino, por ejemplo, realizar en medio de un páramo, en un ambiente hostil, asegurar con un celular un paciente que está críticamente enfermo. Entonces, por esa razón, pienso que se debería de forma preventiva, si se consideran pacientes, por ejemplo, que tengan un alto riesgo de deterioro neurológico y que se considera un trayecto prolongado, se realice esta intervención. En la C, esto podemos, como lo recomienda, por ejemplo, en la guía europea para la coagulopatía por trauma, el control de la hemorragia, realizando primero una presión directa sobre el sitio del sangrado y el uso del torniquete, que se recomienda
Principalmente en las hemorragias de extremidades, se debe confirmar la presencia del pulso radial. Esto es importante, viene dado principalmente en ambientes militares, donde pues no se tiene todos los equipos necesarios, entonces la presencia del pulso radial al menos nos puede dar una iniciativa de que la presión arterial sistólica está por encima de 90. Si se tiene ya la monitoría, pues se debe estimar como tal la presión. Si el pulso está ausente, entonces se recomienda administrar un bolo de solución salina de 20 cc por kilo y se debe verificar la respuesta. Si no hay respuesta, se recomienda administrar solución salina hipertónica, ya sea al 3 o al 7.5%, dependiendo del contexto en el que se encuentre, con el objetivo de aumentar ese volumen intravascular efectivo y ir corrigiendo trastornos que afectan directamente la vasculatura y la perfusión cerebral. Se recomienda también administrar el ácido tranexámico en pacientes que tengan TEC leve y moderado y que se presenten las primeras 3 horas, como nos lo demostró el estudio CRASH-3, y en pacientes con politrauma que ocurrió antes de las 8 horas desde el ingreso, o sea, administrar 1 gramo, ¿cierto?, en 10 minutos y posteriormente otro gramo para 8 horas. Se debe identificar clínicamente otras fuentes de choque y se deben tratar. En caso de que esto no mejore su estado, se debe iniciar con el uso de vasopresores, entre ellos el recomendado es la noradrenalina por encima de otros medicamentos. Se debe mantener un gasto urinario que se ha estimado en 50 cc por hora. Y siempre en estos pacientes, en un contexto de un politrauma, se debe verificar criterios de transfusión de sangre utilizando estrategias de transfusión masiva. Para ello se debe iniciar la sospecha cuando un lactato está por encima de 2.5 o hay un exceso de base menor o igual a -6. Entonces, se han también descrito otros puntajes que pueden considerarse ayuda, como por ejemplo el puntaje TASH o el ABC score, que nos pueden determinar el uso temprano de transfusión masiva que impacta en la mortalidad, y en este punto es donde ya comenzamos a considerar un traslado hacia un sitio que sea el más adecuado para el paciente. En la D debemos evaluar la parte neurológica. Entonces, lo primero que debemos hacer, entonces, después de realizar esta reanimación en el paciente, ya se podría considerar que el Glasgow del paciente podría ser válido. ¿Sí? No se podría considerar, por ejemplo, un Glasgow tan temprano como el del ingreso, debido a que puede estar afectado por distintos factores, como por ejemplo una hipoglicemia. En muchas ocasiones el paciente presenta bajo efectos de alcohol. Entonces, todas estas intervenciones siempre debemos realizarlas de forma temprana y evaluar un Glasgow verdadero después de realizar una reanimación. Entonces, si el paciente presenta un Glasgow de 3 a 12 y si tiene signos clínicos de una hernia cerebral, como por ejemplo el hecho de que presente un deterioro en la escala de Glasgow mayor a 2 puntos y de pronto presenta anisocoria, ausencia de respuesta pupilar a la luz o una respuesta anormal, como por ejemplo unas posiciones de corticación o de cerebración, se recomienda como parte del tratamiento antiedema administrar solución salina hipertónica al 3%, al 7.5%, llegando a unas metas de tratamiento con sodio que no supere los 155 miliequivalentes por litro y una osmolaridad que no supere los 320 miliosmoles por litro. Como segunda opción que describe la literatura es el uso del manitol a 1 gramo por kilo, y se debe tener precaución principalmente en las edades extremas y en pacientes que tengan un choque, debido a que la hipotensión podría profundizarse mucho más, ya que el manitol es un diurético osmótico. Si ya se presenta, por ejemplo, convulsión, se debe parar la convulsión con benzodiazepina e impregnar con fenitoína, dosis de 15 miligramos por kilo, continuando al siguiente día con dosis de 5 miligramos por kilo, repartida en 3 dosis. De lo contrario, si esta no se presenta dentro de su aspecto inicial en el paciente, se debe determinar factores de riesgo para convulsiones tempranas, como por ejemplo aquel paciente que tenga un TEC grave, que tenga fracturas deprimidas, que tenga heridas por arma de fuego o que tenga contusiones a nivel de los lóbulos frontales o temporales. Entonces, en estos casos se recomienda administrar dosis de 100 miligramos cada 8 horas de fenitoína. Sin embargo, la guía tampoco no
desprecia el efecto del levetiracetam debido a que tiene menos interacciones farmacológicas que la fenitoína. Y se debe continuar en el caso de que, por ejemplo, el paciente se haya considerado intubar, continuar una sedación con midazolam y fentanil a las dosis respectivas. En la parte externa, entonces, se debe realizar una revisión de la superficie corporal con movimientos en bloque, con la búsqueda de lesiones que no fueron identificadas inicialmente. Se debe evitar la hipotermia, es muy importante en pacientes politraumatizados debido a su efecto principal en la coagulopatía. Se debe realizar un manejo integral de las heridas. Recordemos que el cuero cabelludo sangra demasiado en pacientes que tengan fracturas abiertas, heridas por arma de fuego. Esto es fundamental con el objetivo de disminuir el riesgo de un sangrado y que esto complique aún más el paciente. Se debe medir la glucosa sérica y se debe corregir. La idea es mantener una glucosa entre 110 y 180. Los analgésicos son importantes porque eso podría generar una mayor presión intracraneana y podría generar un mayor disconfort para el paciente. Las imágenes ya se realizarían en esta etapa, en la cual, dependiendo de la disponibilidad que tengan, existen diferentes protocolos. Si solamente se tienen radiografías, entonces se recomienda realizar radiografía de columna cervical, tórax y pelvis, siendo la radiografía de columna cervical una buena radiografía cuando se tiene una observación adecuada de al menos las 7 vértebras cervicales, y esto se debe recordar que también se debe pedir una radiografía con AP con boca abierta para mirar principalmente C2, C1 y determinar que no tenga compromiso de estas estructuras. También en sitios, por ejemplo, donde se tenga mucho más recursos, como por ejemplo una tomografía, pues de entrada hacer TAC de cráneo, columna cervical, tórax y pelvis y abdomen con el objetivo de evaluarlo de forma integral. Si se tienen evidencia de fracturas pélvicas, se recomienda que se ponga un vendaje pélvico con el fin de reducir la fractura y disminuir el riesgo de hemorragia. Se debe evaluar los signos vitales, estado neurológico cada 15 minutos y esto se debe recordar, poner en la historia clínica todo aquello que hemos realizado, teniendo en cuenta de orientar el paciente a un sitio de remisión de un nivel superior que tenga disponibilidad de tomografía, cuidado intensivo y neurocirugía si esto es necesario. Las metas iniciales de tratamiento son aquellas consideradas, también las organicé, dependiendo de en qué momento se deben realizar. Se debe posicionar al paciente con una cabecera de 30 grados. El retorno venoso se debe verificar. Muchas veces los collares cervicales quedan ajustados e impiden el retorno venoso, aumentando la presión intracraneana. Idealmente mantener una saturación del 94%. La parte de la oxigenación también es importante y como lo muestran, por ejemplo, más adelante protocolos, se podrían considerar unas presiones arteriales de oxígeno mucho mayores en caso de que se evidencie una presión tisular de oxígeno disminuida. La recomendación también es mantener una presión de dióxido de carbono entre el 35 y 40, un PIB que no supere los 15 centímetros de agua debido a su efecto directo en la presión intracraneana. Estrategias de ventilación protectora, los cuidados que son protocolarios acerca de la prevención de neumonía asociada al ventilador. La presión arterial sistólica depende de la edad, la meta. Entonces, en pacientes en extremos, en menores de 50 años y en mayores de 69 se recomienda que la presión sea por encima de 110 y en aquellos pacientes que encuentran en este intermedio entre los 50 y los 69 mayor de 100. Se debe mantener una normovolemia y el uso de los vasopresores si es necesario con el objetivo de llegar a estas metas. Se debe mantener una sedación, se deben realizar diferentes intervenciones como lo vamos a ver más adelante para la hipertensión endocraniana y otros aspectos como la hemoglobina, las plaquetas, el INR, mantener una euglicemia, todo tiene que ser en torno a las necesidades del paciente, si está estableciéndole al menos unas metas claras del mantenimiento de ellos. La nutrición enteral es muy importante iniciarla en las primeras 48 horas con aproximadamente 30 kilocalorías por día,
y una protección gástrica y una protección tromboprofiláctica, inicialmente con una compresión neumática intermitente, y dependiendo de la evolución del paciente y la estabilidad del sangrado que tenga, pasar de forma más temprano a una tromboprofilaxis farmacológica. Las indicaciones de imagen nos las describen, por ejemplo, en nuestra guía colombiana de práctica clínica, donde en pacientes con TEC leve que tengan, por ejemplo, fracturas de cráneo, convulsión postraumática, déficit neurológico focal, otras alteraciones que son mucho más específicas, como por ejemplo la presencia de un vómito persistente definido como aquel que presenta igual o dos o más episodios, caída en la escala de coma de Glasgow de por lo menos un punto durante la observación, que tengan diferentes antecedentes como por ejemplo craniotomías previas, coagulopatías, que los mecanismos de lesión sean, por ejemplo, como un peatón arrollado, que es típico, por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años, caídas de 1.5 metros de altura, que presente una amnesia anterógrada. Todos estos son factores que en las distintas escalas que ya han sido evaluadas en la literatura, como la escala canadiense y demás, han mostrado un mayor factor de riesgo para que hayan anormalidades en estas imágenes y se asocien a un peor resultado. En pacientes, por ejemplo, que tengan un TEC moderado o grave, pues de entrada tienen que tener imagen, ¿cierto? Y también se recomienda realizar en pacientes en embarazo con el objetivo de que si se tiene alguna de estas alteraciones se haga un manejo integral de ellas. Se debe tener en cuenta que las indicaciones de imágenes son similares a las indicaciones que se tienen que tener en cuenta para trasladar un paciente que se encuentre en un nivel menor de complejidad a uno mayor. Después de realizar la imagen, entonces lo que hacemos es clasificar el tipo de lesión, si es una lesión focal o si es una lesión difusa, teniendo en cuenta la clasificación de Marshall, que fue publicada en el 91. Entonces aquí nos describen los diferentes tipos de lesión difusa. En la parte de arriba, la lesión difusa tipo 1, que al evaluar principalmente la presencia, por ejemplo, de colecciones mayor de 25 centímetros, si tienen cualquier anormalidad, si tiene oclusión de las cisternas de la base, una desviación de la línea media, están ausentes. La lesión tipo 2 es aquella donde presenta anormalidades, pero que estas no son tan significativas como una desviación mayor de 5 o una compresión de las cisternas severas. La lesión tipo 3 se describe como un edema cerebral difuso, como lo observamos en la imagen. Se presenta principalmente por una oclusión completa de las cisternas de la base, y la lesión difusa tipo 4 es aquella que además del edema cerebral tiene un movimiento de masas a nivel intracerebral con una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros. Cada una de estas lesiones pues se va a asociar a una presentación, a una frecuencia totalmente distinta, siendo más frecuente la lesión difusa tipo 2 y a una mortalidad, a un riesgo de muerte también mucho mayor en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan una lesión difusa tipo 4. En la parte de abajo podemos observar las diferentes lesiones también focales, como el hematoma subdural agudo en forma de media luna, el epidural en forma de convexo. También podemos observar el hematoma intracerebral como una lesión focal como tal, una contención de sangre intracerebral, y las contusiones que se describen con una contextura en sal y pimienta, cada una de ellas también con una presentación en frecuencia, siendo el hematoma subdural agudo el más frecuente y asociado a una mortalidad mucho mayor en contraste a las otras lesiones. En relación a las indicaciones quirúrgicas, una vez que hemos evaluado la imagen y las condiciones del paciente, entonces tenemos unas consideraciones que son muy puntuales, que son establecidas desde el 2006 en la guía de manejo quirúrgico de pacientes con TEC, y hay otras que, por ejemplo, en el consenso colombiano también determinan como criterios en los cuales nos invitan a considerar que para poder considerar un paciente quirúrgico debemos tener unos criterios clínicos y sumados a unos criterios imagenológicos como los que ya hemos visto, como la desviación mayor de 5 milímetros, la compresión total de las cisternas de la base y unos volúmenes específicos de cada uno de los hematomas, del hematoma epidural de 30, el hematoma intracerebral mayor de igual de 50, el subdural que tenga un grosor mayor de 10 y que tenga una... ¿Hola?
que el hematoma en fosa posterior esté causando hidrocefalia. Usualmente, pues, eso debe ser tenido en cuenta que muchas de estas lesiones pues, van a tener un déficit neurológico y en su mayoría a nivel radiográfico su volumen, su espesor nos puede considerar un manejo quirúrgico temprano. En relación a esta diapositiva, este es el protocolo que propone el doctor Chestnut a nivel del consenso que se realizó en el 2017 con el objetivo de dar unas pautas de cuál sería como la estrategia de manejo en ambientes donde no estaría disponible la presión intracraniana como una variable para tomar unas decisiones. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar si el paciente tiene sospecha de hipertensión endocraniana. Entonces, para ello, él nos orienta a que debemos presentar o un criterio mayor o dos criterios menores. En la parte inferior izquierda podemos observar un cuadro donde nos describen que los criterios mayores son o que tenga un Marshall de 3 o peor, siendo también tenido en cuenta aquel paciente que tenga un volumen, una lesión ocupante de espacio mayor de 25 centímetros. Y como criterios menores, que tenga una escala motora de Glasgow menor o igual a 4, que tenga simetría pupilar, anormalidad de la reactividad pupilar o un Marshall de 2. Entonces, si se cumplen estos criterios, deberíamos considerar iniciar estrategias en diferentes tipos de niveles, siendo el nivel 1 aquel que tiene que es más seguro para el paciente y siendo el nivel 3 aquel que se asocia con mayor riesgo-beneficio teniendo en cuenta los otros tipos de intervención. Entonces, como primer paso, entonces debemos mantener todas las intervenciones que ya hemos discutido anteriormente. Como una de las primeras estrategias, recomienda realizar la administración de solución salina hipertónica. Ellos en su protocolo utilizan a una concentración del 5% de 1 a 2 cc por kilo cada 4 horas por horario. Se puede sustituir con mannitol en pacientes que no tengan, por ejemplo, hipotensión, y se debe evaluar la respuesta hasta esta intervención. Si, por ejemplo, presenta en el TAC que se realiza a las 24 horas, ¿cierto? O en la evaluación clínica que presenta a las 24 horas un empeoramiento, entonces debemos considerar si el paciente presenta algo que ellos han determinado como un neuroempeoramiento, que se determina con unas variables muy específicas, que es una disminución en la escala motora del Glasgow mayor a un punto, una pérdida de la reactividad pupilar que es nueva, que tenga simetría o que se presente con una midriasis bilateral nueva, o que tenga un déficit motor focal nuevo o un síndrome de herniación que tenga hipertensión o bradicardia. Entonces, si el paciente presenta este neurodeterioro, lo que ellos recomiendan es realizar pues una imagen para poder saber exactamente a qué se debe eso y realizar diferentes intervenciones con el objetivo de ir corrigiendo según los hallazgos. Dentro de las intervenciones que proponen ellos, incluso están aquellas que de pronto no están dentro de los niveles o que recomiendan no ser usadas de forma rutinaria, como por ejemplo hiperventilar o utilizar diuréticos. Entonces, estas intervenciones muy puntuales las recomiendan realizar es en caso de que, por ejemplo, requiera que un paciente sea llevado a un drenaje de un hematoma, ¿cierto? O una descompresión craneana temprana, con el objetivo de aliviar un poco la presión intracraneana. Entonces, de esa forma ellos plantean que debemos realizar controles de este tipo a las 24 horas, a las 48 horas y según el estado neurológico del paciente. Y aclaran que si el paciente se presenta con la lesión antes de las 4 horas, deberíamos realizar también una tomografía a las 12 horas para considerar este tipo de intervenciones adicionales. Si el paciente no presenta ese empeoramiento imagenológico o clínico, entonces ya lo que realizaríamos es un destete, ¿cierto? Un desescalamiento de las intervenciones, y esto lo proponen hacerlo de esta forma. Entonces, una vez que se realiza la evaluación, ellos primero que tienen en cuenta es el Marshall imagenológico de ese momento, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, las lesiones que fueron evacuadas se tienen que ubicar dependiendo del hallazgo que predomina en la imagen, si es el edema cerebral,
o si es, por ejemplo, una lesión difusa, pero que no tiene, no cumple la desviación de la línea media mayor de 5, que no tiene una oclusión cisterna de las cisternas de la base. Entonces, ellos nos proponen una matriz de soporte de decisión basados en cuándo ser como prudentes con desescalar y cuándo no. Entonces, cuando uno iría como a la fija, dependiendo de qué día sea, si es a las 24, a las 48, a las 72 horas, después de las 72 horas, teniendo en cuenta el Marshall y teniendo en cuenta si tiene anormalidad pupilar o no. Entonces, ellos nos dicen qué podríamos hacer, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros ubicamos, por ejemplo, a las 24 horas, el tipo de lesión que tiene, el Glasgow motor que tiene el paciente y la normalidad pupilar, podríamos considerar si es amarillo, esto dependiendo de cómo sea la evolución del paciente, si es favorable o no, considerar disminuir las intervenciones que hemos instaurado. Si es rojo, definitivamente no disminuir las intervenciones, y si es verde, sí se recomienda con mayor seguridad disminuir aquellas intervenciones, principalmente con aquellas que se han realizado de forma nueva. Entonces, de esta forma, por ejemplo, ahí nos ponen el ejemplo del salino hipertónico, que es una de las intervenciones que se ponen de nuevas, en el cual ellos nos mencionan que puede suspenderse de forma inmediata, mientras que, por ejemplo, en aquellos pacientes que estén recibiendo mannitol, se debe primero disminuir la dosis a la mitad por 24 horas antes de considerar suspenderlos. Y si una de las intervenciones que se está realizando es el aumento de la presión arterial media, entonces se debe escalar hasta unas metas de 80 milímetros de mercurio, siendo estas pues mayores como intervención. Entonces, en conclusión, pienso que el trauma cráneoencefálico es una enfermedad que causa la mayor mortalidad y morbilidad en las personas jóvenes económicamente activas, principalmente de áreas rurales de países de bajos y medianos ingresos, que la atención del paciente con TEC requiere un enfoque integral como politraumatizado, y se recomienda aplicar intervenciones oportunas adaptadas al contexto de cada hospital para impactar en los resultados, y se deben aplicar métodos didácticos que permitan guiar la evaluación clínica, imagenológica y orientar así las intervenciones que requiere el paciente. Les agradezco mucho.